Hola a todos, mi nombre es Mónica Bueno, estudiante de disciplinas diversas, amiga de Elizabeth Batista, colaboradora en Percepciones Literarias. En esta ocasión les voy a dejar una breve historia de alquimia. Alquimia, actual sucesor de la química. Ciencia antigua revelada por los egipcios, la cual actualmente está en desuso y no es aceptada como ciencia por tener conocimientos que van más allá de la filosofía y el esoterismo. Los alquimistas formaron parte de logias tales como los Rosacruces, el Gnosticismo, la masonería, humanos con la gracia de comunicarse con los dioses, quienes poseían técnicas de arquitectura, medicinas, fórmulas químicas reales y minerales. El misticismo y la ciencia fueron los primeros. Al principio fueron el mercurio, azufre y sal, lo que en realidad nombres comunes que se designaban el cuerpo, el espíritu y el alma. Lo que nosotros hoy llamamos ciencia, para ellos en su nombre era magia. Por ejemplo, la habilidad de liberar el dolor por intermedio de una simple flor lo podía hacer lo que en el tercer milenio lo llamaba una hechicera. Caballeros templarios eran caballeros europeos, con conocimientos nuevos en química, matemáticas, astronomía y arquitectura, con creencias místicas, humanos con la gracia de comunicarse con los dioses, con conocimientos esotéricos, propiedad de sociedades secretas y círculos ocultistas, los cuales se designaban los hijos de la viuda, Isis, y decían ser descendientes directos de la misma. Isis, esposa de Osiris y madre de Horus. De ella parten los templarios, los hijos de la viuda. El nombre de Dios en el siglo I parte de estas tres partes: Isis, Osiris y Horus, el mito de Horus. Ciencia pura viene de Alejandría, casta de sacerdotes que se llamaban a sí mismos seguidores y mensajeros de Horus, el hijo de la viuda, y aseguraban ser descendientes directos. Regían un tratado alquímico, los cuales siguen formando parte del ocultismo. El cristianismo romano, Isis y el misterio de Mitra es la aprobación de los elementos. En Alejandría habría talleres y academia donde se incorpora el gran centro de aprendizaje del Mediterráneo, y allí se siguió desarrollando, donde se incluían adiciones árabes, donde incluían y se tomaban pociones de medicina sagrada, provenientes de las plantas y de la naturaleza. Los que los hace místicos son los tratados alquímicos, que tienen un mensaje encriptado tratando de comunicar algo específico, los cuales se basan en conocimientos. Los cristianos gnósticos de Alejandría fueron una fuerza poderosa en el movimiento cristiano romano. En el siglo IV, la Iglesia se une al Estado. Las formas gnósticas fueron repudiadas con la intención de ser eliminadas. El cristianismo se convierte en una ortodoxa organizada, donde las formas anteriores fueron repudiadas y hasta en algunos casos perseguidas con la intención de ser eliminadas. Antes de todo esto, las ideas del desarrollo gnóstico ya habían viajado por todo el Imperio Romano. En Egipto, mientras una parte del gnotismo se acopló al cristianismo copto ortodoxa, la otra parte conservó los antiguos escritos. En el cristianismo copto, la iglesia cristiana, todavía se pueden mostrar mensajes simbólicos relacionados con el gnotismo y la alquimia. En el siglo V y VI, los gnósticos quedaron aislados entre sí, en silencios, por creencias y prácticas, llevándola de forma mística y haciéndolo de una manera silenciosa y apartada.
cristianos diversos, conceptuados por grupos de cristianos gnósticos que lograron sobrevivir en un cambio a la ortodoxa. En el siglo VIII nace el resurgimiento de la alquimia, numerología y misticismo, los primeros cabalísticos españoles. En el siglo X y XI colaboraron con el desarrollo de la medicina y de la filosofía, entre otros. Los cabalistas. La Iglesia romana perseguía cualquier tipo de conocimiento, centro de revolución en Europa. Sus manuscritos se dispersaron en círculos esotéricos clandestinos. Los templarios casi fueron destruidos a principios del siglo XIV. Así comenzó la era de los alquimistas europeos. A fines del siglo XVI y a principios del siglo XIV, resurge la alquimia junto al resurgimiento de los Rosacruces. Queda de moda la alquimia práctica, lo que hoy se convierte en alquimia moderna. La alquimia del gnosticismo es una conexión hermética con historia, antropología, teología, doctrinas protoalquímicas, entre otras. Los alquimistas se aferraban a la idea de que si alcanzaban la perfección en los procesos químicos y metalúrgicos, alcanzarían la perfección en ellos mismos. Lo que la perfección en ellos mismos parte principalmente del autoconocimiento, práctica gnóstica de autoconocerse y ser uno con el ser. Los primeros alquimistas, Zósimo de Panópolis, Sócrates, Hermes Trismegisto, Paracelso, Newton, el conde de San Germán, entre otros. Existen diferentes tipos de alquimia: alquimia profana o de laboratorio, alquimia espiritual, alquimia sexual, alquimia filosofal y alquimia esencial. La alquimia es parte de uno mismo para con los demás, y el poder se basa en la transmutación del despertar y el autoconocimiento, que es la práctica que nos lleva a la transmutación desde diferentes perspectivas. ¿Cómo es el poder de comunicarse con los dioses? Partiendo desde la iconografía egipcia, cabalística egipcia y mitología egipcia, hay más de 2000 dioses que se asocian con la vida cotidiana egipcia. Los tres principales: Isis, Osiris y Horus. Diosa Isis, diosa más importante de Egipto, diosa sabia y talentosa de la magia, hija del dios de la tierra y del dios del cielo, reina de los dioses. Se dice en la mitología que Isis resucitó a su esposo, reunió sus partes en pedazos después de que su hermano lo asesinara. Había una creencia de la vida después de la muerte. Esposa del dios Osiris, madre del dios Horus, diosa de la maternidad y la fertilidad. Decía que tenía el poder de otorgar vida, sanación y protección a los vivos. Protectora de los niños y los desafortunados. El culto de Isis se expandió más allá de las fronteras de Egipto. Religiones de las más populares del mundo todavía pesan valores. Dios Osiris, esposo de Isis, padre de Horus, dios del renacimiento y la fertilidad. Simboliza el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Dios del trigo y la cebada, protector de la agricultura. Representa la generación y la fertilidad. Tiene el poder como rey. Como rey, tiene el poder del castigo divino. Otorga vida después de la muerte y era el juez supremo en el juicio final. El mito de Osiris es un ritual que se celebraba y se llevaba a cabo unos días y se creía que permitía a los egipcios renovar su conexión con Osiris. Horus, hombre de cabeza de halcón, hijo de Osiris e Isis, dos de los dioses más importantes de Egipto.
adorado como dios solar, protector de los faraones y de los guerreros. Según las obras de arte y los templos, se creía que los faraones eran la representación de Horus en la tierra. Muchos faraones egipcios se representaban a sí mismos como Horus. El ritual de Horus se llevaba a cabo por conflictos políticos y sociales durante el reinado de los faraones. Basados en creencias politeístas, parte integral de la vida diaria egipcia, basado en estos tres dioses, Osiris, Isis y Horus, en representación de los elementos. Isis como representación de tierra y cielo, Osiris como trigo, renacimiento, fertilidad y resurrección, Horus como sol. Se cree que a través de sus ritos expandían sus conocimientos, lo que hacía la comunicación con los caballeros templarios. Lo que el poder de comunicación se regía por su nivel de conciencia, poder y aprendizaje. Sabiduría que se fue trascendiendo a través de los faraones, templarios de generación en generación. Se decía el poder y la capacidad de reunirse en astral, principios herméticos, cabalísticos, entre otros. Teniendo en cuenta que la sabiduría obtenida por un ingeniero de aquella época provenía de allí, de esa fuente y de esa comunicación. El ojo de Horus, también conocido como el ojo de Ra, amuleto que se asocia con la cura de enfermedades y el tercer ojo, y su forma se asemeja a la glándula pineal. Ofrenda de su hijo mayor a su padre como referencia a sus progenitores. Según el mito de Horus, sus ojos hacían referencia al sol y la luna. Horus pierde su ojo izquierdo cuando enfrenta a Set para vengar la muerte de su padre Osiris. Se dice que el dios Tot, dios de la sabiduría y la escritura, encuentra los pedazos del ojo, los hechiza, creando una luna nueva. Los pedazos que lo conforman representan un sentido y una fracción. Oculta una suerte de cálculos matemáticos que diferencian el ideograma en una serie de fracciones y números matemáticos egipcios que se usaban para una serie de cálculos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.